El gobierno griego se sigue sentando en la mesa de negociación y estará sentado hasta el final. El no es un paso decidido para un acuerdo mejor que tenemos intención de firmar justo después del referéndum. La situación de Grecia empieza a rozar lo rocambolesco. El gobierno de Syriza ha reculado y acepta las condiciones del Eurogrupo para un nuevo rescate, pero sigue manteniendo el referéndum del próximo domingo, en el que, por cierto, ya lo han oído, van a hacer campaña por el no. Ver para creer. Los sondeos, por cierto, a pie, de momento dan como ganador al no. Si finalmente triunfa esta opción, ¿van a dar marcha atrás al acuerdo alcanzado hoy? Vemos ya las 5W esta noche. Beatriz Rojo, empezamos. Muy buenas noches, Gonzalo. Empezamos con el qué. Alexis Tsipras da marcha atrás y acepta con pequeños matices las condiciones del Eurogrupo para prorrogar el rescate. Lo hace, pero al tiempo acusa a los que le van a prestar dinero de chantaje por someter a su país a unas condiciones muy complicadas. En paralelo, Tsipras afirma que mantiene el referéndum del próximo domingo, para el que ya está haciendo campaña por el no. La carta de Tsipras, aceptando la última oferta, ha sido como vaticinó Varoufakis en el último minuto. Hasta que no se firme el país sigue en corralito, que está estrangulando a la población y técnicamente sigue en bancarrota, ya que en la pasada medianoche no pagó los 1.600 millones de euros que debía al Eurogrupo. Parece que Goliat está ganando la partida a David. Pero es que, a diferencia de la historia bíblica, el David griego no ha actuado de una manera inteligente y hábil. Al contrario, como ha afirmado hoy el ministro de Finanzas alemán, Tsipras, desde que llegó al poder en enero, solo ha torpedeado los acuerdos y ha retrasado de manera torticera el acuerdo a sabiendas de que perjudicaba al pueblo. Tsipras recula, da marcha atrás, pero sigue manteniendo la fecha del referéndum y su decisión de hacer campaña por el no, lo que representa una gran incoherencia. A su vez acusa de chantajistas a los que van a prestarle dinero nuevamente. ¿Para qué mantiene Tsipras el referéndum? ¿Qué hará si gana la opción del no? Preguntas que vamos a intentar dar respuesta ahora mismo en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Beatriz, ¿qué hará? Pues no lo sabe ni él. Y lo que sí debería saber Tsipras, aunque solo sea porque es griego, es que con su actitud está conduciendo a Grecia a uno de los lugares más terroríficos de la fecunda mitología griega, el laberinto de Creta, donde el Minotauro esperaba para despedazar a los que se aventuraban en el dédalo de sus calles. Tsipras acepta a última hora y de penalti la propuesta final del Eurogrupo, pero no desconvoca el referéndum del domingo y, además, hará campaña para que sus compatriotas voten no a dicha propuesta. Está haciendo feliz al Minotauro, que el lunes, a más tardar, se dará un festín con los hijos de Grecia, tal y como Saturno devoró a sus propios vástagos. Hoy a Grecia le sobra Tsipras y le falta Ariadna, la única que sabía cómo salir sano y salvo del laberinto de Creta. Hago pensar que sería más conveniente para España el que las elecciones se hicieran coincidir con las catalanas, a nivel particular. Lo ha dicho en rueda de prensa. Esperanza Aguirre se convierte en la primera voz autorizada en pedir a Mariano Rajoy que adelante las elecciones generales para hacerlas coincidir con los comicios catalanes del 27 de septiembre. En este informativo nos vamos a preguntar sobre la conveniencia de adelantar o no las elecciones y vamos a analizar las palabras de Aguirre, que achaca la debacle electoral al incumplimiento del programa por parte de su partido. Para Pablo Casado, en cambio, el PP sí que ha cumplido con el 93% del programa con el que se presentaron en 2011. Emiliano García Paje ya es presidente de Castilla-La Mancha gracias al apoyo de Podemos. El socialista ha conseguido hacerse con la presidencia de la región con 15 votos de su partido y 2 de la formación liderada por Pablo Iglesias. Para la expresidenta de Castilla-La Mancha, lo ocurrido allí es algo inédito en la historia de la región. Gobernará, dice, quien ha perdido las elecciones. Tras años de tramitación ha entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por la izquierda como Ley Mordaza. Manifestarse en las inmediaciones del Congreso o de los parlamentos regionales va a pasar a ser considerado delito grave y estará sancionado con entre 30.000 y 600.000 euros. Tampoco va a salir barato tratar de paralizar un desahucio, protestar desde las alturas o tomar fotografías y filmar a la policía. Desde hoy queda terminantemente prohibido. Hoy, por cierto, la respuesta del grupo feminista Femen, lo ven en sus pantallas, se han manifestado en contra de la norma subiéndose a las Cibeles. Para el ministro de Justicia, quien critica la nueva ley es porque no la ha leído.
Hoy es miércoles, en nuestra sección Una cita con la historia hablaremos del origen del universo. ¿Existió o no existió el Big Bang? Recordaremos la figura del científico británico Alfred Hoyle, de quien se cumple un centenario de su nacimiento, y analizaremos su rechazo a la teoría del Big Bang. ¿Qué papel juega el azar en el universo? ¿Qué relación existe entre la ciencia y Dios? Profundizaremos en todas estas cuestiones de la mano del historiador Fernando Paz. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece ser que de momento el fichaje bomba del verano podría llegar de la mano del Barça, que según dicen tiene a Arda atado, ¿no? Eso es, te veo sonriente, Gonzalo, porque efectivamente, sí, Arda Turán, todo indica que se convertirá en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. La noticia ha saltado por sorpresa porque parecía que el turco se iría a jugar al Chelsea con José Mourinho. Sin embargo, a última hora de esta tarde ha aparecido la noticia en los medios catalanes, que posteriormente se ha confirmado desde Turquía. Arda Turán jugará en el Fútbol Club Barcelona las próximas 4 temporadas a cambio de 35 millones de euros. En el Tiempo de Deportes les daremos más detalles. Es el comunicado del gobierno griego en el que aceptan la nueva propuesta del Eurogrupo para prorrogar su rescate. Una decisión que llega tras 3 días de corralito bancario en el país y bajo la amenaza de un referéndum convocado para el próximo domingo, que pese al anuncio de la aceptación de la oferta, Tsipras sigue manteniendo. El nuevo acuerdo implica aceptar las condiciones, pero con matices en los tiempos de aplicación. Grecia accede finalmente a subir el IVA, recortar en 400 millones el presupuesto de defensa, una partida fundamental para un país situado en una zona estratégica del Mediterráneo. Respecto a las pensiones, subirán la edad de jubilación, pero retrasan la implantación de esta medida hasta el mes de octubre y no en julio, como exigía Bruselas. Escuchemos un extracto de la comparecencia del Alexis Tsipras, el primer ministro griego, esta mañana, en la que anunciaba la nueva postura de su ejecutivo, las condiciones del nuevo acuerdo y los motivos por los que finalmente ha reculado. Presionar para un acuerdo socialmente justo que ponga la carga sobre los que tienen más dinero y no en los jubilados y en los empleados. Sé que en estos momentos cruciales las sirenas del desastre están chantajeándonos y que llaman a votar sí a las medidas de los acreedores y también a una salida de la crisis sin predicción. Los acreedores quieren que digas que sí a todo, como hicieron los políticos griegos años atrás. Tras estas palabras, Tsipras aseguraba que sigue manteniendo en pie el referéndum del domingo, al tiempo que aseguraba también que su partido iba a hacer campaña por el no, ya que consideraba que se había chantajeado a su país. El gobierno griego se sigue sentando en la mesa de negociación y estará sentado hasta el final. El no es un paso decidido para un acuerdo mejor que tenemos intención de firmar justo después del referéndum. Es la elección clara del pueblo, de cómo queremos vivir. El no significa romper con Europa, sino volver a la Europa de los valores. Sorprendente es la postura de Tsipras de mantener el referéndum del domingo, como también lo es la de Angela Merkel. La canciller alemana ha asegurado que hasta el referéndum del domingo no piensa permitir que se firme ningún tipo de acuerdo con Grecia. Estamos a la espera del referéndum. Sin él no se puede negociar otro rescate. No es posible sin la aprobación del Parlamento alemán. Y en paralelo a las negociaciones entre la Unión Europea y Grecia, esta es la realidad que se vive en la calle. Fíjense, los jubilados griegos disponen o han podido retirar hoy un máximo 120 euros. Han sido muchísimas las colas que se han producido y la indignación, como ven en sus pantallas, iba en aumento. No quería retirar 60 euros, quería retirar 120 porque tengo que pagar el alquiler. Soy viuda y vivo con mi pensión de viuda. Mis hijos viven de sus salarios y no tienen que pagar mis cosas. Por esto necesito un poco más de dinero para pagar el alquiler. Mañana o pasado mañana vendrá la propietaria y me pedirá que se lo pague. Yo he decidido no ir a cobrar mi pensión. Había una cola enorme y preferí irme. Lo intentaré otra vez mañana. Los mercados se han mostrado algo más calmados que los 2 últimos días. El IBEX 35 ha subido un 1,32%, mientras que la prima de riesgo ha caído un 5% y ha bajado hasta situarse en los 145 puntos. Para analizar la situación que se abre en Grecia, contamos con la presencia en nuestro plató del profesor del Instituto de Empresa y un habitual en este informativo, Rafael Pampeñón. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a analizar lo que está ocurriendo en Grecia. ¿Confía en que el acuerdo que finalmente parece ser que Tsipras ha accedido a firmar se va a rubricar y va a volver la calma o no? No lo sé, dependerá del acuerdo, dependerá de Alemania, que parece que lleva la voz cantante, y lógicamente la situación sigue siendo muy complicada y muy incierta.
es un país que debe mucho dinero a sus acreedores y que ha tenido una actitud muy altiva, muy petulante, y yo creo que eso ha enfadado y ha cansado muchísimo a los países, a los 18 países que le han dicho que no, y el único que está por libre ahora es Grecia. Señor Pampillón, ¿cuáles son las líneas maestras de este nuevo acuerdo y por qué Tsipras firma hoy lo que se negó a firmar el sábado? Tsipras se ha dado cuenta de que está al borde del abismo, él ha forzado mucho. Cuanto peor, mejor, pensaba él, y claro, las cosas se han puesto tan mal en Grecia, con sus ciudadanos, con sus pensionistas, lo acabamos de ver, con el corralito, que está cediendo, está hocicando ante las peticiones de reforma económica que le está pidiendo los acreedores. Y esas reformas hay que hacerlas, porque son reformas que van a llevar a Grecia al crecimiento, que van a llevar a Grecia a mayores ingresos fiscales y, por tanto, a poder devolver la deuda, que es de lo que se trata, o al menos parte de la deuda. O sea que Grecia tiene ahora que asumir un ajuste fiscal en sus cuentas públicas, unas reformas estructurales en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones, en la privatización de empresas públicas, tiene que reformar su sistema eléctrico, que es súper barato. Grecia tiene que hacer una serie de reformas y, como tercera parte, habrá que reestructurar una deuda que es impagable. Pero para poder perdonarle parte de esa deuda, tiene que hacer esas reformas necesarias para poder obtener los ingresos y pagar. Entonces, profesor, ¿cuál es su explicación e interpretación ante el hecho de que Tsipras haya dicho hoy que acepta las nuevas condiciones del Eurogrupo, pero sigue manteniendo el referéndum para el domingo y ya ha anunciado que va a hacer campaña por el no, porque considera que los acreedores, el Eurogrupo, están chantajeando a su país? ¿Cuál es su explicación? La explicación es tener el soporte del pueblo. Si el pueblo dice que no, efectivamente están con él, y eso él piensa que le da más fuerza negociadora frente a los otros 18 países. A mí me parece que no lo va a conseguir, que los 18 países saben lo que quieren de Grecia y no van a ceder. Si sale que sí, entonces él se tendrá que ir o formar gobierno con partidos que piensan que hay que hacer las reformas, y lógicamente habrá un cambio político en Grecia. La gran pregunta, profesor, ¿está España preparada para combatir los efectos que puedan llegar de la crisis griega? Completamente. El euro se hace más fuerte. Hoy se ha depreciado el euro otra vez, se ha vuelto a depreciar por la expectativa de que Grecia siga en el euro. Cuando la expectativa es que Grecia se va, el euro se aprecia. A mí me parece que con el Banco Central Europeo que tenemos, que está dispuesto a comprar deuda pública en cualquier cantidad, con un país como el nuestro con crecimiento rápido, más del 3%, creando empleo, con una recaudación fiscal importante que nos permita hacer nuestros pagos de intereses y nuestros pagos del principal de la deuda sin ningún problema. Es decir, España no tiene por qué temer a un contagio por el hecho de que se vaya a Grecia. Yo creo que es bueno que se vaya a Grecia. Grecia no puede seguir en el euro, quizá no debió entrar, y es una parte muy enferma que hay que cortar para que precisamente podamos avanzar en los Estados Unidos de Europa y hacer una fiscalidad común y otros aspectos de política económica que pueden ir unidos a la moneda única. Con lo cual, ¿cree que a Europa y a España en concreto no sería mejor sin Grecia en el euro, tal y como están las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Creo que no sería mejor. Ahora hay turbulencias, hay movimientos, hay peligros de contagio, la gente cree que se puede ir Italia detrás. A mí me parece que no, que es bueno marcar unas reglas. Y Grecia no ha cumplido esas reglas y se tiene que ir. Los demás sabemos que para seguir aquí tenemos que cumplir las reglas. Interesante reflexión. Profesor Pampillón, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Pues en contra de lo que nos acaba de explicar el profesor Pampillón, para el presidente del Congreso, Jesús Posada, lo que ocurra en Grecia sí que va a afectar a España, ya que no estamos inmunes. Lo de Grecia puede afectarnos, claro que puede afectarnos, pero yo quiero insistir en lo que he dicho antes, de que estamos en una situación, toda Europa, mucho mejor que hace 3 años, porque hemos podido fortalecer nuestra economía. Estos días los medios de comunicación están mirando con lupa a Podemos, el partido hermano de Syriza en España. Con 6 meses en el poder del Podemos griego, el país heleno está en bancarrota, un malísimo aval para la formación de Pablo Iglesias y sus políticas populistas. Hoy el responsable económico de la formación morada ha asegurado que no van a hacer nada o tomar ninguna decisión política si gobiernan que perjudique a España. Podemos constata 2 cosas. La primera, Podemos puede estar en las instituciones y en el gobierno en unos meses y Podemos no va a hacer nada que ponga en riesgo y en peligro al país, es evidente.
Es evidente. Y sin embargo, eso no quita para que seamos muy conscientes de que España, junto con otros países europeos, en particular los periféricos, tiene un problema tremendo de deuda que tiene que ver con el sector público y con el sector privado. En nuestro país, la actualidad política. Y además, Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular de Madrid, ha asegurado hoy que, si fuera por ella, adelantaría las elecciones generales a septiembre para hacerlas coincidir con las catalanas, no por el bien de su formación, dice, sino por el bien de España. He llegado a pensar que sería más conveniente para España el que las elecciones se hicieran coincidir con las catalanas. ¿Conviene o no conviene al Partido Popular hacer coincidir los comicios generales con las catalanas? Eduardo, ¿qué opinas? El nacionalismo catalán, Beatriz, ha llevado el hecho diferencial hasta la convocatoria de sus elecciones autonómicas, separándolas de la del resto del Estado, que es como ellos llaman a España, para no pronunciar su nombre, porque les debe producir piorrea, para marcar altiva distancia con castellanos, extremeños, andaluces, murcianos y demás celtíberos. Las próximas autonómicas catalanas tienen, además, un marcado sentido plebiscitario separatista. Si Rajoy fuese algo más que un contable de provincias, haría coincidir las elecciones generales con las catalanas para diluir estas en una convocatoria nacional, para desactivar su carácter plebiscitario y para poner sordina a los tambores separatistas que redoblan en las urnas autonómicas catalanas. Y, sobre todo, porque es lo que más teme Artur Mas. Aunque solo fuese por eso, Rajoy debería hacer coincidir las generales con las catalanas. Pero para eso Rajoy debería llamarse Nicolás y apellidarse Maquiavelo. Van a ver la imagen del nuevo presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, quien gracias a los votos de Podemos va a gobernar esa comunidad los próximos 4 años. Obligado por la formación de Iglesias, García Paje va a implementar un plan de 10 ejes, entre los que destaca la lucha contra los desahucios y pagar los servicios básicos a quien no pueda afrontarlos, como por ejemplo la luz y el gas. La presidenta saliente ha acusado a García Paje de ser el primer presidente castellano-manchego que gobierna esa región habiendo perdido las elecciones. Es lo que decía Cospedal. Y cambiamos de asunto. 99 iPhone 6 es el número de esos teléfonos móviles que acaba de comprar el Parlamento valenciano para entregar a todos y cada uno de los nuevos diputados autonómicos. En total han desembolsado más de 64.000 euros para dotar de este móvil de última generación a sus señorías. Es parte del cambio y la regeneración tan alardeada por el socialismo valenciano, Compromís y Podemos. Más asuntos porque, como consecuencia de estos pactos y estos nuevos gobiernos, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha asegurado que ante los pactos del PSOE con Podemos, el PP es ahora más necesario que nunca. Han sido sus argumentos que ha tenido una rápida respuesta, Beatriz, por parte del Partido Socialista. Así es, la respuesta llegaba desde el Partido Socialista de manos de su vicesecretario de Organización, César Luena, quien acusa a los populares de tener un problema de adaptación a la realidad. Y hablamos de Podemos. En Podemos no acaba de llegar la calma. Si esta semana Íñigo Errejón anunciaba primarias para el mes de julio para elegir al candidato a la presidencia del gobierno y los miembros que irían en las listas, el sistema anunciado no ha gustado a muchos varones. En concreto a Teresa Rodríguez, quien critica la metodología escogida para la elección del candidato basada en no permitir los círculos asamblearios. Acusan a Iglesias y demás miembros de la dirección de imponer sus normas e ir contra la democracia interna. Más asuntos al respecto porque se ha producido un nuevo ataque contra la libertad religiosa y la Iglesia desde la izquierda radical. En una muestra más de su falta de respeto e intolerancia, un grupo de Podemos que portaba las siglas del partido presidido o dirigido por Pablo Iglesias empezó a cantar "Hay que quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal" en la marcha del orgullo gay del domingo en la ciudad de hispalense. No sé si podemos ver esas imágenes de las que estamos hablando, pero vamos a someter ahora al análisis de Eduardo García Serra. En unos momentos trataremos de recuperarlas. Antes, Eduardo, desde que ha llegado Podemos al poder en muchos rincones de España, da la sensación de que se ha desatado una ola anticlerical en nuestro país, ¿no crees?
Bueno, Beatriz, Rita Maestre, alias Las Altacapillas, trata ahora, que pisa moqueta, nada menos que en el Ayuntamiento de Madrid, de quitarse la caspa anticlerical que merecidamente ensucia su imagen y la aureola de comecuras que la acompaña. Para ello ha pasado de ladrar consignas en el zulo de la tuerca, como la de arderéis, como en el 36, o la iglesia que más ilumina es la que arde, a hacer declaraciones en las sofisticadas páginas de Vanity Fair. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Rita? Pero claro, como el célebre refrán de tu nombre, lo que has hecho y lo que has dicho no se quita, Rita, por mucho que ahora quieras aparecer como una niña de familia bien, de clase media católica, que ha ido a misa 1 millón de veces. Mira, Rita, bonita. Fouché fue seminarista y mandó a miles de católicos franceses a la guillotina. Igual que tú, Rita, también había ido a misa 1 millón de veces. Talleyrand, cómplice y colega de Fouché, fue obispo y contempló impasible el asesinato de miles de católicos en la Francia revolucionaria que tanto te gusta. Los dos fueron a misa 1 millón de veces, como tú, Rita, y cuando Napoleón los veía, decía de ellos que eran la mentira y el crimen cogidos del brazo. Tú, Rita, de momento, eres solo la mentira en papel cuché de unas altacapillas vocacional. Hoy ha visitado nuestro país la líder o mejor dicho, la mujer de uno de los líderes opositores venezolanos que, como saben, está encarcelado desde hace unos cuantos meses, en concreto más de 1 año. Se llama Michi Capriles, se ha reunido con diferentes expresidentes de nuestro país y líderes políticos. Quien no la ha recibido, lo van a ver en sus pantallas, es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el líder de la formación, pese a que le habían solicitado una reunión para poder hablar y transmitirle y trasladarle cuál es la realidad que se vive en Venezuela. Finalmente no ha aceptado el encuentro y no se ha reunido con la mujer del líder opositor. Vamos a escuchar a la señora Michi Capriles explicando por qué Pablo Iglesias le ha denegado ese encuentro. Y esto es lo que la izquierda llama la ley Mordaza, por ello se tapan la boca, y es que tras 2 años de tramitación finalmente ha entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, manifestarse en las inmediaciones del Congreso o de los parlamentos regionales va a ser considerado desde hoy delito grave y con multas muy altas. Tampoco va a ser barato tratar de paralizar un desahucio, protestar desde las alturas o tomar fotografías y filmar a la policía. Todo ello va a quedar terminantemente prohibido desde hoy mismo. Sepamos más detalle. Concretamente hemos querido desmenuzar esta ley y darles algunos aspectos básicos y fundamentales de la reforma del Código Penal, de esta Ley de Seguridad Ciudadana que nos vamos a encontrar desde hoy, Beatriz. Vamos a verlo más detenidamente. Por ejemplo, lo comentabas hace un momento, Gonzalo, manifestarse ante un parlamento va a estar penado con multas que van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros. Tampoco se va a poder fotografiar o filmar a la policía. No se van a poder tomar imágenes de los agentes si suponen un peligro para su seguridad personal o familiar. En este caso, las multas también van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros. Realizar una protesta en una infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad, como una central nuclear o un aeropuerto. En este caso, las multas están fijadas entre los 30.000 y los 600.000 euros. Vamos viendo más delitos. Organizar protestas o manifestaciones sin permiso. Las multas para estos también van entre los 30.000 a los 600.000 euros. Tampoco se podrá colgar películas en Internet. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años. El consumo de drogas en la vía pública también va a estar penado. Se penará a partir del miércoles con multas que oscilan entre los 601 euros a los 30.000 euros. Y las multas para el consumo de alcohol van a estar cifradas entre los 100 euros y los 600 euros. Perturbar una manifestación pacífica en la categoría de falta grave y, por tanto, penada con multas de entre los 600 a los 30.000 euros. La ocupación de inmuebles tendrá una sanción valorada entre 100 a 600 euros. Impedir un desahucio también estará multado con entre 600 y 30.000 euros para quien obstruya a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. Estos son los principales cambios.
Ante las innumerables críticas que la ley ha recibido, ya les hemos dicho que se ha bautizado como ley Mordaza, hoy los responsables que la han llevado a cabo y la han sacado adelante, los titulares de Justicia y de Interior del Gobierno de nuestro país, han asegurado que quien critica esta ley es porque no la conoce en profundidad. A mí me gustaría saber si los que con tanta facilidad critican la ley la han leído, la han comparado con el statu quo anterior y identifican de verdad dónde están esas limitaciones de derechos que, de verdad, una vez más, igual que decía antes del Código Penal, nosotros somos un gobierno que intenta garantizar. Eso decía el ministro de Justicia, pero el presidente del Congreso, por su parte, criticaba que no hubiesen conseguido sacar la ley adelante con más consenso. No me gusta esas situaciones en que hay tanta diferencia de visión en un criterio como este. A mí me hubiera gustado que hubiera habido una ley de seguridad ciudadana más consensuada, pero en fin, esto es lo que hay y desde luego la ley hay que cumplirla. Como saben, hay una polémica suficientemente interesante como para someterla a un cara a cara entre el periodista de esta casa, Juan Fluger, y contra Cándido Conde Pumpido, abogado. Vamos a ver qué opinan cada uno de ellos. La Ley de Seguridad Ciudadana es una ley oportuna, garantista y necesaria. Es oportuna porque se ha desarrollado después de comprobar cómo en los últimos años Madrid, por ejemplo, soportaba hasta 8.000 manifestaciones al año. Es una ley que es necesaria porque pone negro sobre blanco todas las necesidades que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de poder garantizar los derechos, las libertades y la libre circulación de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Y finalmente es garantista porque, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, se subroga a toda la legislación de mayor rango y, sobre todo, está siempre al arbitrio y controlada por el Poder Judicial. La Ley de Seguridad Ciudadana no es una ley que sea ni oportuna ni necesaria. No es oportuna porque en este momento no resulta necesaria una medida ni una ley que reformase la Ley de Seguridad Ciudadana. Y máxime cuando no es una ley que vaya a dar mayor seguridad al ciudadano, sino que lo que da es mayor seguridad a los políticos. Son esos políticos los que ven cómo no se pueden manifestar contra ellos, cómo no se pueden prolongar las manifestaciones de forma indeterminada en plazas públicas como se pasó con el 15M. Se está prohibiendo la realización de cualquier tipo de acto de protesta, imponiendo sanciones completamente desmesuradas que pueden ir desde un mínimo de 30.000 euros por simplemente acampar prolongadamente en la calle como manifestación. Evidentemente, bajo esta ley de seguridad ciudadana, hasta Gandhi acabaría sancionado. Alfred, nos gusta. Es miércoles, tiempo para nuestra sección Una cita con la historia. Hoy, don Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Toca hablar un poco, de, si nos lo permite, de filosofía, religión, ciencia, unos asuntos que no sé si a usted le gustan mucho, pero... Me apasionan. Le apasionan, ¿no? Sí. Nos alegramos. Bueno, se cumple el centenario del nacimiento de Alfred Hoyle. En primer lugar, ¿quién era por cierto, porque era Alfred Hoyle? Pues fue un físico británico, uno de los principales físicos en general del siglo XX, y un hombre pues, que contribuyó enormemente al desarrollo de la física moderna, por decirlo en términos muy sucintos. Fue la persona que estableció, que tocó 3 puntos fundamentales, que fueron la panspermia, que es la idea de que la vida procede de fuera de la Tierra, es una idea que se ha rescatado recientemente, sobre todo por parte del nuevo ateísmo, la idea de la nucleosíntesis, que inició una disciplina acerca de la importancia de los procesos de fusión y fisión de los átomos dentro de las estrellas, y la ley del estado estacionario, que es pues la ley que se opuso en su momento al Big Bang. Fernando, ¿era creyente Alfred Hoyle? No, era ateo, completamente ateo. ¿Y qué importancia tuvo Hoyle para lo que conocemos hoy como la física moderna? Pues a lo que me refería es a que, precisamente a esto, a que fue el hombre que concibió el estado estacionario como una respuesta, la idea del estado estacionario para describir el universo como una respuesta a la teoría del Big Bang, ¿vale? Dicho en términos muy rápidos, el Big Bang es una teoría que, como el propio Einstein rechazaba, por cierto, porque se asemejaba mucho a la descripción del Génesis, y entonces los físicos materialistas se aprestaron a tratar de crear una teoría nueva para responder a esa teoría del Big Bang, que parecía demasiado religiosa. El descubridor de la teoría, o el que comienza con la teoría del Big Bang,
Bang es Georges Lemaitre, un físico belga que además era sacerdote. En consecuencia, Einstein rechazó la creación del Big Bang en principio por esa razón. Hoyle lo que hizo fue dar una respuesta en forma de teoría al Big Bang, y esa respuesta en forma de teoría fue la teoría del estado estacionario, que supone que el universo ha existido desde siempre. 15 años después de su formulación, la teoría fue desechada cuando se descubrió que, según las mediciones de la luz, el corrimiento al rojo del espectro lumínico muestra que el universo se está expandiendo y por lo tanto no puede haber un universo no creado, sino que el universo ha tenido un punto de nacimiento y por tanto está en un proceso de expansión. Luego aquello encajaba perfectamente con la teoría de Lemaitre, del Big Bang, y no con las teorías materialistas del universo estacionario. El corrimiento al rojo del espectro lumínico. Sí, sí. Interesante reflexión. Entonces entendemos que bueno, se opuso al Big Bang. Vamos a hablar de las discusiones que ha habido históricamente, que las sigue habiendo seguro a día de hoy, sobre el papel del azar, aquello que podemos entender como lo aleatorio en la creación del cosmos. ¿Cuál es el papel del azar en estos asuntos? Bueno, es una discusión filosófica de fondo, el papel que juega el azar o el papel que juega un proceso de creación, y la discusión filosófica está establecida en esos términos. En 1929 Arthur Eddington lanzó la teoría de que una horda de monos que se dedicase a aporrear a una máquina de escribir terminaría por puro azar por escribir las obras del Museo Británico, ¿no? Aquella teoría hizo fortuna y pareció defender, lógicamente era su propósito, la idea de que el azar es el que lo dirige todo en el devenir del universo, ¿no? Y la propia creación del universo. Bueno, ha sido calculado en la Universidad de Texas por Michael Starber, ha sido calculada la posibilidad de que eso suceda. Bien, pues una horda de 1.000 millones de monos aporreando máquinas de escribir desde hace 13.500 millones de años, desde el comienzo del universo, una horda de ese tipo, tendría una oportunidad entre 1.000 millones de escribir solamente la frase to be or not to be, no ya de escribir las obras del Museo Británico. Por lo tanto, parece que el estudio de la probabilística, que se ha desarrollado mucho en la informática, parece que hace desechar toda posibilidad de que el azar sea la única causa en la existencia del universo. Interesantísimo, Fernando Paz, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. A continuación, pues nada, ya lo saben, el editorial de... Deportes, ¿no? Deportes. Hombre, por Dios, despedida. Con el permiso de Beatriz, damos paso a Juan Manuel Pérez Noya de nuevo. Y actualidad deportiva, Juan Manuel. Eso es, actualidad deportiva que pasa por Arda Turan, como les comentábamos antes, hace apenas unos minutos. En Turquía, en la prensa catalana también confirman lo que será el fichaje del verano, el bombazo. Arda Turan se irá al FC Barcelona a cambio de unos 35 millones de euros. Parece que el acuerdo lo firmaron, o por lo menos lo apalabraron, Bartomeu y Gilmarín en Ibiza esta mañana, así que el próximo presidente del FC Barcelona sabe que si quiere podrá contar con Arda Turan a cambio de 35 millones de euros. Seguimos también en Barcelona, porque el hombre que estamos viendo en pantalla, Paul Pogba, tiene también pie y medio en el FC Barcelona. Hace apenas unos minutos ha terminado la reunión, la cumbre que había en Milán entre representantes de la gestora azulgrana y representantes de la Juventus de Turín, y todo apunta a que la temporada 2016-2017 Pogba será jugador del Barça. Se quedará una temporada en la Juve, dado que el Barcelona todavía no puede fichar, no podría jugar este enero Pogba, así que se quedaría una temporada más en la Juve y a cambio de 80 millones de euros Pogba será jugador del FC Barcelona la temporada que viene. Seguimos también con representantes del Barça que han estado muy activos en las últimas horas. Estamos viendo a Raúl Sanieli, el director de fútbol azulgrana, que está en Brasil negociando con el Fluminense la incorporación de Gerson, el centrocampista brasileño. Más fichajes. Ahora estamos viendo a Jackson Martínez, que, como ha confirmado el Oporto en su página web, a cambio de 35 millones de euros, jugará en el Atlético de Madrid las próximas 3 temporadas. Y por cierto, también del Atlético de Madrid, un hombre que se ha ido, en este caso Joao Miranda, que se ha presentado con el Inter de Milán, y en Italia abundan las mofas por su pronunciación del italiano. Vamos a escucharle. Ciao, sono Joao Miranda. Ni aspetta San Siro, ni te convence, Forza Inter. Bueno, y Gonzalo, te veo preocupado, no hemos hablado del Real Madrid. Aquí estamos viendo a Gareth Bale haciendo esta filigrana, metiendo en su casa, en las instalaciones de baloncesto que tiene en su casa, una canasta con el pie de espaldas. O sea que en punto pelota en apenas media hora, ¿no? Creo que estaremos para hablar de este. ¿A quién se ha comido Gareth Bale? Yo creo que es la imagen que se achata un poco, no que Bale no esté en forma y no se cuide, ¿eh? Pues Juanma, con el permiso de Beatriz, te despedimos. Te despedimos ahora sí, y ahora sí que a continuación el editorial de Julio Ariza a las 8:30, a las 9 punto pelota y a las 10 el gato al agua. Muchas gracias por su confianza, ya saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Adiós.
Everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Mire, tenía reservado un piso en la playa. No, uno pequeñito. Al lado de la autovía. El de encima de la gasolinera, sí, el de que tenía solo un enchufe. Sí, ¿qué va? Resulta que no va a poder ser, que tengo que cancelarlo. Sí, pues nos ha surgido un imprevisto gordo. Muy gordo. Muy gordo, sí. Me parte el alma. Sorteo extraordinario de vacaciones. Deja que un imprevisto caiga en tu vida. Lotería Nacional. Ya estamos todos sonorizados. Me pongo americana, Esparza, lo siento muchísimo. Les pido disculpas a mis espectadores que dirán, este tío, pero ¿cómo se presenta así, descamisado? Descamisado, como si fuera Esparza. Bueno, como si fuera Esparza. Claro, bueno, pues porque quiero presentar a Ángela, porque le ha traído un cuadro que ella misma ha pintado. ¿A mí no? ¿Tabaco? No, lo de tabaco no. Eso no se puede decir. No, que en la tele no se puede mencionar la palabra tabaco. Se puede mencionar la palabra aborto. Bueno. Que mata seguro, pero la palabra tabaco, que puede matar o no, esa no se puede mencionar. Entonces, mire, este es el cuadro que ha pintado Ángela y que, pudiéndoselo haber regalado a Esparza o a mí, se lo ha regalado a Eduardo García Serrano. ¡Qué bonito! Parece un Turner. Tendrán los dos otros ¡Qué impresionante! Jaime, ¿puedes sacar un primer plano al cuadro? La que está ajustando las cámaras. ¿Es posible? Creo que sí, va sacando. Bueno, lo ha pintado Ángela con sus propias manos y sus propios pinceles. Pues sí. ¿Qué les parece? Y decían que no teníamos artistas. Está sacado. ¡Qué preciosidad! Entonces, ¿cuál es la razón, Ángela, de que este cuadro tan maravilloso se le haya regalado a Eduardo García Serrano, que no pocos merecimientos ha hecho? Que me parece una injusticia. No le hace ni y sin caso. Embargo, don José Javier Esparza y yo no nos hayamos visto agraciados con semejante... obsequiados con... Es que no hay derecho. Claro. Bueno, Ángela, cuéntenos, ¿desde cuándo pinta usted? Uy, pues por lo menos llevo pintando 20 años ya. O sea que ya soy casi veterana, se puede decir. ¿Y hace cuadros así sobre paisajes o retratos? Marinas, bodegones. Hace poco le traje uno que era un bodegón con un cesto lleno de picotas. Y se lo llevó para arriba y... ¿Quién se lo llevó? Pues Eduardo, creo que le gustaría. Vamos a hablar muy seriamente con Eduardo hoy. ¿Qué hizo con las muy seriamente con Eduardo para saber qué está haciendo con todos estos cuadros. Claro, he visto que han abierto una nueva galería, una pinacoteca, en la calle de Zurbano. Claro, puede ser la pinacoteca de García Serrano. No creo. Es broma. No creo que... Pero que le queremos dar las gracias, porque sé que nos quiere mucho a Intereconomía. Pues sí, es verdad que les quiero y que... No conecto otra emisora, nada más que esto. Hace usted muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, ojalá el 90% de los españoles hicieran lo mismo. Ha estado en el curso de historia, de grandes momentos de la historia de España del... Sí, que no, es una mujer que nos sigue, que está con nosotros, y yo quería solamente darle esta oportunidad de presentarle Don Julio es que me deja, yo que sé, aplanada con tanta amabilidad. Que muchísimas gracias, Ángela. Como yo no soy habituada a que me dé las gracias así tan espléndidamente, pues me dicen como mucho un gracias muy seco. Su esplendidez se da la suya, por tener la generosidad de pintar un cuadro, dedicarle horas, tiempo, cariño y además eso que ha dicho usted, la calidad. Nota que tiene sensibilidad, eso de cariño, porque es que es lo más importante. Son como son hijos del espíritu. Lo más importante. No solamente hay hijos naturales de la persona. Sin duda. Esto, que escribe un libro o pinta un cuadro, es un hijo del espíritu. Claro. Que te den las gracias y te lo alaben, pues yo creo que... Y además, que todos ustedes sepan que Ángela es una persona extraordinaria. Bueno, porque soy en directo, que si no, le daba un beso. No, en directo vale mucho más el beso. Le agradecemos mucho, le agradecemos muchísimo. Claro que me da un beso, hombre, ¿cómo no me da un beso? Y 2 y 15. Y si me permite, señor Esparza, le doy otra. Esparza
con el usted ya permiso un hombre objeto. de su señora. Un it boy, totalmente. ¿Y Voy a despedir a Ángela, ¿de acuerdo? Vale, vamos a... Bien. Y voy a guardar el cuadro. Ahora mismo vengo. Precioso cuadro, ¿eh? Ahora mismo vengo. Es una maravilla. Ángela, muchísimas gracias. Las dos. Venga. Yo sé que tiene usted un hijo muy rubito. Sí, vale.